Las sectas del judaísmo tenían una doble moral, todas las sectas del judaísmo. ¿Cuáles son las sectas del judaísmo? Los esenios, los saduceos, los fariseos, los escribas, los zelotes, que eran movimientos que estaban en el tiempo de Jesús, y estos movimientos tenían todos una doble moral. Pero el que se llevaba 10 en la doble moral eran los fariseos. Fariseo significa separado, y los fariseos hacían énfasis en una moralidad que no vivían. Ponían cargas a la gente que ellos no podían llevar. Y los fariseos hicieron famosa una expresión en el tiempo de Jesús: hagan lo que nosotros decimos, pero no lo que nosotros hacemos. Hagan lo que nosotros decimos, pero no lo que nosotros hacemos. El Señor Jesús los confrontó por esa moralidad, los confrontó porque ponían cargas a la gente que ellos no podían cumplir, y Jesús en varias oportunidades tuvo encuentros fuertes con él, cuando les dijo, por ejemplo, que eran paredes blanqueadas, que colaban el mosquito y pasaban el camello, y eso era fuerte en aquel momento de la historia. El problema es, amado, que a veces en el cristianismo enfatizamos más la forma que el fondo. Enfatizamos más la moralidad, que no estoy diciendo que no hay que hablar de moralidad, que como hijos de Dios tenemos que ser moralmente coherentes con la palabra de Dios, pero no es el énfasis del cristianismo. El énfasis del cristianismo está en el fondo, en las bases que tenemos, las columnas que sostenemos, las verdades que predicamos, las verdades que decimos. Y hay una columna, amado, que por alguna razón, qué sé yo cuál sea el motivo, que se ha menospreciado, casi no se ha predicado, casi no se ha enseñado y no le hemos dado a conocer, en la ascensión de Cristo. Y es triste que hablamos de la muerte de Cristo, sufrimiento, hacemos énfasis en la resurrección, y gloria a Dios por ello, porque para nosotros el día de resurrección es el día más grande, porque Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero también, si Jesús no resucitó, no puede haber ascensión. Significa entonces que la ascensión es una columna bonita y fuerte en el Evangelio, una columna que ha sido menos predicada, o se le ha dado menos énfasis. ¿Y cuándo ocurre la ascensión de Cristo? Acá hay un dato interesante. En la Pascua, Jesús se ofrece como el Cordero Pascual en el mes de Nisan, que corresponde al mes de abril, y 40 días después de que ha pasado ese acontecimiento, 40 días después ocurre la ascensión de Cristo. Entonces, entre la Pascua y la ascensión tenemos 40 días después, y 10 días más tarde el Espíritu Santo viene, lo cual significa 50 días después de la muerte de nuestro Señor y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que llama la fiesta el Pentecostés. Penta significa 5, y cuando hablamos de Pentecostés hablamos de 50 días de celebración allá en las reglas y las leyes judías. Entonces Cristo, hay una curiosidad, un dato muy interesante, que en la Biblia se usa mucho el 40. En la Biblia se usa mucho el 40. Usted ha leído que fueron 40 años los que pasó la nación de Israel en el desierto camino a la tierra prometida. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Estamos todavía? Entonces quizás no hay coincidencia entre la muerte y la resurrección de Cristo y su ascensión, que ocurra a los 40 días de que Jesús se ha levantado entre los muertos. 40 días es el día de prueba, es la fecha de prueba. Es cuando Dios prueba a su pueblo. Quizás entre su resurrección y su ascensión, Dios está probando que tanto el pueblo depende del Cristo resucitado, sigue al Cristo resucitado y está esperando en las promesas del Cristo resucitado. Entonces vamos a estudiar en esta mañana, más que una predicación, un pequeño estudio de la teología de la ascensión. Busquen las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Hechos capítulo 1, la teología de la ascensión. Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, un pasaje muy conocido, un pasaje que hemos leído tantas veces los hijos de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 9
al versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, habla nuestras vidas a través de tu palabra. Es una de las doctrinas, Señor, que tenemos que promover más. De una de las doctrinas que tenemos que anunciar, que Jesús resucitó para nunca más morir. Y es por eso la importancia de la ascensión de Cristo. La muerte ya no se enseñorea de Él y se convierte en la primicia de la resurrección. El único que ha resucitado para no volver a morir. Porque los otros ilustraciones y ejemplos bíblicos que tenemos de resurrección fueron vivificados y volvieron a morir. Pero en el caso de Jesús, Señor, tenía que subir al cielo como un testimonio público delante de la gente, como lo leemos en este pasaje, para comprobar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habla nuestras vidas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados. El doctor Lucas es un gentil, un médico que investiga la historia de la iglesia. Es un médico que nos da un documento sobre la cristología de los más hermosos, dirigido a hombres de ciencia, filosofía, el Evangelio de Lucas. Él investigó las cosas para dárselas a un gran siervo de Dios que se llamaba Teófilo, y Teófilo era un filósofo de la época de los discípulos, de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Y luego escribe el único libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de Hechos. De la misma manera se lo dirige a ese filósofo Teófilo y le quiere explicar que Jesús no solo ha sufrido por nuestros pecados, que no solo ha resucitado al tercer día, sino que le quiere explicar que Jesús se ha levantado al cielo, ha ascendido al cielo. Y en Lucas, el que nos presenta una investigación bonita sobre la ascensión de Cristo. Si usted se fija, no encontramos pasajes claros en los 4 evangelios sobre la ascensión. Los 4 evangelios nos hablan de la resurrección, pero terminan la mayoría de los evangelios con la gran comisión que Cristo nos delega de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero es Lucas el que se detiene en el segundo tratado, el libro de los Hechos, para decirnos que Jesús ascendió al cielo. ¿Por qué lo hace Lucas? Porque Lucas era un investigador, era un hombre de ciencia, era un hombre académico. Y quiere decirnos que si Cristo resucitó, Cristo también tiene que ascender al cielo. ¿Por qué? Porque es la evidencia que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Y la ascensión de Cristo se ilustra en el Antiguo Testamento. Encontramos referencias del Antiguo Testamento ilustradas a la ascensión de Cristo. Vaya conmigo, por favor, déjeme una marca allí en el libro de los Hechos, que vamos a regresar en un ratito. Pero vaya conmigo al Segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes, por favor, en el capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 15. La ascensión ilustrada en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 15. Segundo de Reyes está después del primer libro de Reyes. Capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Dice Dios en su palabra en estos versículos: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando su vestido, lo rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Elí. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¡Qué historia más linda! Amén. Aparece ahí un carro de fuego y su gente de a caballo. De haber sido bien lindo el carro. Y usted se imagina, pastor, y sería Nissan o sería Toyota el carro que apareció. O sería Volkswagen Escarabajo, o sería un microbús. ¿Qué es lo que apareció? Eran carruajes. En el Antiguo Testamento se usaban carruajes calados por caballos. Y la figura que está usando acá, un carruaje aparece. Y aparece y jala a Elías y se sube en el carruaje y se lo lleva a la presencia de Dios. Sabe que Elías, amado, no ha muerto. Por eso es que Elías tiene que aparecer en la segunda venida de Cristo para preparar el camino de la segunda venida de Cristo. Y es uno de los dos testigos que aparece en el libro de Apocalipsis, porque Elías no experimentó la muerte. Entonces Elías ilustra la ascensión de Cristo. Elías ilustra la ascensión de Cristo como un hecho histórico, como algo que ya se había dado. O sea que antes de Jesús ya alguien había ascendido, con la diferencia que Él te ascendió y tiene que venir para morir, y Jesús ascendió y tiene que venir para reinar. Esa es la diferencia. O sea, porque Jesús ya no va a venir para morir, va a venir para reinar, porque Jesús ya no puede morir, ya está vivo eternamente y para siempre. En el caso de Elías, está esperando el cumplimiento del tiempo para que la historia se cumpla y va a aparecer en la segunda venida. Y entonces sí va a morir allá antes de la segunda venida de Cristo. Entonces es un hecho profético, amado. Y además dice que algo muy interesante, que el Señor Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera. ¿Por qué nos convenía? Para que el Espíritu Santo viniera a morar en nuestros corazones. O sea que es cuestión de conveniencia. Convenía que Elías se fuera para que el espíritu de Elías fuera traspasado a Eliseo. Mire lo que dice en el pasaje que hemos leído, por favor, porque es muy interesante. Versículo 15. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Interesante. ¿Qué comparamos acá? Estamos hablando que Elías está representando la ascensión de Cristo, aunque en tipología bíblica representa el rapto de la iglesia o tipifica el rapto de la iglesia. Pero lo vamos a ilustrar con la ascensión. Elías está ilustrando la ascensión de Cristo y Eliseo está ilustrando la venida del Espíritu Santo. Porque el mismo espíritu que está en Elías viene sobre Eliseo. Ahora lo vamos a traer a nuestra vida. El mismo espíritu que estaba con Elías, Eliseo, que estuvo con Cristo, que se movió en Cristo, que Cristo envió, es el que está en usted y en mí. Y tenemos la morada del Espíritu de Dios. Amén. Usted y yo somos la casa de Dios. Por eso es que se insiste, amado, ¿por qué tiene que cuidar este cuerpo? No por vanidad, no por apariencia, no por belleza, porque aunque usted lo cuide, ya la belleza no va a aparecer. Si no apareció cuando era adolescente, usted cree que va a aparecer de viejo. Es como cuando algunos les dicen, ¿verdad? Algunos niños son así, no tan agradables. Y entonces la mamá dice, cuando desarrolle se va a hacer bonito. ¿Cuánto hemos oído las palabras, verdad? Y llega el niño al desarrollo y no pasa nada. Y entonces ya después, cuando sea joven, se va a hacer bonito. Y llega la juventud y no pasa nada. Cuando sea señor va a ser bonito. Se va con el Señor y no pasa nada. Entonces, no está hablando de esas cosas. Está hablando que cuidamos la casa de Dios, el cuerpo suyo y el cuerpo mío, porque es casa del Espíritu Santo. Es casa del Espíritu Santo. O sea que por eso usted debe de cuidar su cuerpo. Por eso es que usted tiene que cuidar su cuerpo. Y si usted cuida su cuerpo, puede entenderse y cuidar a otro. Porque Dios manda que primero nos amemos nosotros para que pueda amar a otros. Si usted no se ama a usted mismo, no puede amar a otro. Ámese como Dios lo hizo. Porque Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza.
así de que usted y yo somos bonitos delante de la presencia de Dios. Hay que darnos carrera. Entonces, es que somos la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, esa idea ilustrada ya con Elías, qué bonito, amado. La ascensión de Cristo ilustrada con Elías allá en el Antiguo Testamento. Segunda verdad, regresamos de nuevo al Nuevo Testamento. Segunda verdad que encontramos, que la ascensión de Cristo es necesaria e indispensable en el Nuevo Testamento. Vaya ahora conmigo a Lucas. La ascensión de Cristo es necesaria e indispensable en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 24, versículos 22 y 23. Es necesaria e indispensable en el Nuevo Testamento. Lucas 24, 22 al 23. Lucas 24, 22 al 23. ¿Lo tenemos, amados? Mire lo que dice el 22. Porque también nos han asombrado una mujer de entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que les dijeron que él vive. Vaya el versículo 34 ahora, y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Esa palabra verdaderamente es, hay un hecho histórico, se puede comprobar, se puede señalar, la tumba está vacía. Hay gente que inventó que se habían robado el cuerpo de Cristo. Hay gente, ahora hay una discusión, mire, porque han encontrado una tumba en el área donde Jesús fue sepultado. Y actualmente está esa discusión que supuestamente es la tumba de Cristo y que ahí todavía están los restos de Cristo. La tumba de Cristo quedó vacía. Porque si la tumba de Cristo no quedó vacía, entonces el evangelio es mentira. Entonces Dios ha mentido y Dios no puede mentir. Pero la ciencia trata de negar a Dios. La ciencia trata de decir que lo que nosotros hacemos no es cierto. Y tratan de inventar cualquier cosa. Nos sorprendió un día de estos que estábamos viendo ahí una entrevista del ateísmo de los Estados Unidos. Y el ateísmo de los Estados Unidos tiene su base en la Biblia. Estudian la Biblia para negar la existencia de Dios. O sea que los ateos leen más la Biblia que usted y yo. Así es. ¿Me entendió lo que le quise decir? Porque la leen no para aprender de Dios, sino para negar a Dios. Qué triste. ¿Y cuántos ateos no hay ahora? Aunque en nuestro país, amado, lo que hay es ridiculez. En nuestro país no hay ateos. Yo le estoy hablando de ateos científicos en los países del primer mundo. Ateos que conocen de la religión, que conocen de la Biblia y que niegan a Dios. Es un ateísmo científico. Aquí algunos ateos que usted escucha de repente en el pasaje de su Colón: es que yo soy ateo, de repente tiembla, Dios mío, y no que sos ateo vos. O sea, son ateos ridículos. No estamos hablando de esos ateos. No estamos hablando ni saben lo que es la palabra. No, es que yo soy ateo. ¿Y qué es la palabra ateo? No sé. Y entonces, ¿cómo es que sos ateo? No sabes que es ateo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente con conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que el versículo al final 34, Lucas enfatiza. Mire lo que dice Lucas. Que decía: ha resucitado el Señor. ¿Qué dice? Verdaderamente ha aparecido a Simón. Y si le quita la S y le pone la R, Ramón. Entonces, ha aparecido a Simón. Verdaderamente ha resucitado. Entonces, el Nuevo Testamento está ilustrando lo que es la ascensión de Cristo. Y hay otra referencia. Quiero que vaya conmigo a otra referencia, por favor, en esta misma idea. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y el versículo 27 y 28. Miren por qué era necesaria e indispensable la ascensión de Cristo según el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28.
Pues espera que todos lo tengamos, porque acá hay un versículo precioso y un versículo profundo en doctrinas cristianas. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le temen. Más claro no puede estar ahí. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Le voy a transmitir una doctrina que a veces es mal interpretada, de gente que dice: yo resucité, morí, fui a la presencia de Dios y resucité. Y entonces uno dice: ¿cómo es? Entré en un gran túnel y allá llegué y ahí estaba Dios, me lo presentó y luego resucité. Contradice lo que dice el versículo 27. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Llegan al límite, al borde, a la puertecita, pero no mueren. ¿Me entendió, amado? Porque entonces está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Ahí lo dice. O sea que llegan así al bordecito y asoman así la cabeza y está ya para entrar y de ahí se regresa. ¿Me entendió lo que le dije? Y aquellos que le no, yo sí fui allá a la presencia de Dios, ese fumó de la buena. Ese fumó igual a una canción de unos españoles que llaman Los Elefantes, que dice: y sientes que la Virgen te habla. Así dice la canción. ¿Cuánto? No sé cuándo la oí. Se detiene el tiempo en tu cara y sientes que la Virgen te habla. Y de todas entonces, ese que ha fumado de la buena. Porque a usted nunca le ha hablado la Mona Lisa. ¿Ah, que no? Claro, la Mona Lisa usted hasta le ve. Es que esa pintura de la Mona Lisa casi habla. Entonces usted siente que le va a hablar, pero no le ha hablado. Pero fuma de la buena y usted cree que le habla. No, alguien llega aquí, pero no puede entrar allá, porque está establecido que los hombres mueren una sola vez. ¿Por qué tenía que haber ascensión? ¿Por qué tenía que haber ascensión? Porque Cristo lo podía morir una sola vez. Qué triste la enseñanza de la iglesia tradicional, que en cada misa matan a Jesús. ¿Sabe que la Eucaristía es la muerte de Cristo en cada Eucaristía? ¿Por qué no pueden dejar que un pedacito de hostia caiga? Porque ese es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no pueden dejar que una gotita de vino caiga? Porque esa es la sangre de Cristo. No sé si me está entendiendo la idea. Es por eso que los sacerdotes, cuando el día domingo le hacen hasta 6 misas, y en las 6 misas se echan 6 copas, la última misa es hasta cantada. ¿Cómo no va a ser cantada después de 6? Porque ellos sí usan vino. No, la última misa es la más alegre, ¿no? La primera es un poco triste porque es la primera que van a tomar. Pero ellos dicen que ese vino es la sangre de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de la comunión? Levanten la mano, ¿cuántos se acuerdan? Le ponen el platito, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Y entonces esa bandejita ahí, si no puede caer, patena, no puede caer. Y ahí si le cae un pedazo de hostia, está botando el cuerpo de Cristo. No puede ser. No sé si me está entendiendo la idea. Porque en la Santa Cena no lo representa. El pan es símbolo del cuerpo de Cristo, y el vino es símbolo de la sangre. No es que Cristo ahora está en el trono con su Padre, y nos dejó al Espíritu de Dios para que conociéramos a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que está ahí. Pastor, y habrán incidentes que haya pasado eso y que por eso le ponen muchos, porque algunos de tan espirituales no abrían bien la boca. Y ahí le metí con el dedo, le di al cura así para meterle la hostia. Algunos, como Dios nos bendijo, vaya, era fácil. Vaya. No, si hay una tortilla de esas grandes de las que daban en las haciendas, no cabe entera. No, si hay una puerta, Dios.
Algunos tenemos esa bendición que en 2 minutos comemos porque nos bendijo Dios con una puerta grande. Otros, como Dios solo le puso un puntito, le cuesta comer. Y ahí hasta con aguacate atoran. Porque ahí tiene que apoyarlo. O sea que no había mucha pinza. Entonces ellos dicen que ahí está Cristo. No, porque Cristo no puede morir una vez. Comprobemos. Mire lo que dice el versículo que sigue. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido. ¿Qué dice? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Mire qué lindo, amado. Ahora va a aparecer como victorioso. Jesús apareció humilde, naciendo en un pesebre, con trapos usados, porque cuando dice que le envolvieron en pañal, el original es trapos usados. Apareció allá como no debería de aparecer un rey, digámoslo así. Pero la segunda vez viene como rey, viene como Señor, viene como el dueño de todo, para nunca más morir. Estamos esperando a un Cristo precioso. Estamos esperando a un Cristo precioso. Yo cada día con lo que pasa, yo siempre digo, Señor, ya vienes. Aquí está, hallará fe en la tierra. Seguido traigo en mi mente eso. Sí, aquí habemos. No perfecto, pero creemos en Cristo. Amén. Creemos en Cristo. Aquí estamos, Señor, esperando. Y en cualquier momento Él vendrá por nosotros. No lo digo yo, lo dice Dios. Ya son demasiadas cosas. Ya son demasiadas cosas. Yo le decía el domingo que tenemos que levantar la mirada a Dios, porque si bajamos la mirada, nos zafamos. Es que si usted baja la mirada de Dios y comienza a pensar en lo que pasa, de repente se desapó y anda dándole vuelta. 5 mataron, 5 mataron. Ahí no recibo, sino que 5 mataron, 5 mataron, 9 mataron, 9, 10. Y cuando viene a sentir, la boca ya la tiene aquí. Y entonces ya la esposa comienza a darle ahí debajo del oído de comer, abre la boca ahí debajo del oído. No vea las cosas, vea a Cristo, hombre. Vea a Cristo, veamos su esperanza. Por eso que la ascensión de Cristo es esperanza. Volvamos a Hechos para ver que la ascensión de Cristo es escatológica. En tercer lugar, ¿por qué es escatológica? Tenía que haber ascensión para que pueda regresar. No regresaría si no hubiera habido ascensión. Miren lo que dice versículo 9, Hechos 1:9. Y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué dice? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire qué interesante. Le pregunto, amado, ¿sería una nube común y corriente o sería una nube diferente? Yo me atrevería a pensar que era una nube diferente, la nube de la gloria de Dios. Nube que ya había existido en el Antiguo Testamento. Nube distinta a las nubes. Un día de esto le decíamos que hay nubes de viento, hay nubes de lluvia, pero ahí era nube diferente, la nube de la gloria de Dios. Cuando el pueblo iba camino a la tierra prometida, durante el día, una columna de nube iba guiando al pueblo para que los rayos del sol no le cayeran al pueblo. Y en la noche iba una columna de fuego para que el pueblo no se perdiera. Entonces la columna de nube era la gloria de Dios. Y Dios lo dice clarito en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo por favor para comprobar que esa nube de la ascensión tiene relación con las nubes del Antiguo Testamento. Éxodo 16:10. Vamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 16 y en el versículo 10. Éxodo capítulo 16. Versículo 10, por favor. ¿Lo tenemos? Éxodo 16, 10. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció ¿en qué? En la nube. Qué linda haber sido la nube, ¿verdad? Parece la nube la gloria de Jehová. La nube de la gloria de Jehová es la que baja para que Jesús suba y se convierta en el vehículo para llevarse a la ascensión.
La misma gloria de Dios. O sea que la gloria de Dios se mueve, toma al Hijo de Dios y se lo lleva al trono de la presencia de Dios. Esa es la idea. Y más adelante en Éxodo, mire lo que le dice en Éxodo más adelante, capítulo 40, versículo 34. Éxodo capítulo 40, versículo 34, allá ya casi al final del libro de Éxodo. Capítulo 40, versículo 34. Lo tenemos. Mire cómo le va cerrando el libro. Fíjese que Éxodo presenta mucho la nube de la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Pero mire lo que le dice el 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice la última expresión? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Por qué tenía que una nube envolver la nube de la gloria de Dios y llevarse a Jesús? Porque así va a venir. Vaya al último libro de la Biblia. Ese sí es fácil encontrarlo porque está antes de la pasta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Por eso tenía que aparecer esa nube. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. La nube de la gloria de Dios, de la ascensión de Cristo. Mire lo que dice el versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí viene con las nubes. Esas nubes en plural, en medio de esas nubes en plural, la idea, ahí viene la nube de la gloria de Dios. Es decir, la nube de la gloria de Dios baja, Jesús sube en esa nube, se lo lleva al cielo, y en la segunda venida, en el cumplimiento escatológico, baja esa nube, y entonces con otras nubes, ahí está el plural, y luego Jesús baja a la tierra para reinar por 1000 años. La gloria de Dios descendiendo al reino de Cristo en el futuro. Por eso tenía que aparecer esa nube, lo cual significa la gloria de Dios ha descendido. Pero no solo la gloria de Dios ha descendido, la gloria de Dios es la que usted y yo creemos, porque la Biblia dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Usted y yo vamos a estar con Cristo por promesa. Y en Apocalipsis 14 vuelve a retomar una idea más linda, mire. 14:14 de Apocalipsis. Mire la idea que retoma aquí el apóstol Juan. 14:14, unas cuantas páginas ahí. Busque el versículo 14. Se fijó que allá había nubes plural, que ya se lo expliqué. La nube de la gloria de Dios y las nubes alrededor cuando Jesús viene. ¿Estamos amados? Pero miren el 14:14. Ahora ya no le habla del plural. Mire lo que le dice. Mire ya aquí que dice: una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Cómo viene en la nube? Sentado. El trono de la gloria de Dios. Y es una nube blanca. La nube blanca, la pureza de la gloria de Dios. Dios es perfecto. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. En Dios no hay engaño, en Dios no hay mentira. Dios es perfecto. Le hemos repetido en estos últimos días: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los seres humanos somos pecadores. Usted y yo somos pecadores. Dios es perfecto. Y cuando viene la nube, viene el Dios perfecto. Y me gusta esta expresión: todo ojo le verá. Va a ser lindo el espectáculo. Esto va a ser mejor que las creaciones de las películas de Hollywood. Mejor que eso que el ser humano ha hecho. El ser humano ha hecho cosas, hermanos, para montar espectáculos de show increíbles. En 1982 se celebraron Juegos Olímpicos Mundiales en España. Y mire, déjeme decirle que en esa celebración de Juegos Olímpicos 1982, si alguno se acuerda, hicieron que tiraron la llama de los Juegos Olímpicos, la que tiene que encender la luz, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La antorcha.
habían hecho afuera del estadio un gran tazón, que era como una gran copa, y tenían que tirar la bola desde adentro del estadio. La bola de fuego fue tirada a caer en el tazón, pero fue un espectáculo. Yo creo que ni un país lo ha vuelto a lograr. Tiraron con una cantidad de preparación, habían ensayado montones de veces a tirar la bola encendida que pasó por sobre la gente a caer en el tazón, y en el tazón encendió. Y un gran show, amado. Algunos, no sé cuántos, estoy hablando de los adultos, algunos no habían nacido. Estoy hablando de 1982. Entonces, y cae en el gran tazón y tira la bola de fuego. Mire, fue tal amado, que los que lo estábamos viendo por televisión, wow, ¿cómo va a ser la segunda venida? Cuando aparezca la nube de la gloria de Dios. Nunca más llanto, nunca más deuda, nunca más enfermedades, nunca más tristeza, nunca más trabajo. Ahí está bien, pastor. Nunca más esto, nunca más nada, porque Cristo viene en su gloria. Por eso tenía que ascender. Bendita ascensión de Cristo, porque si Cristo no ascendió, no puede venir. Y como Él ascendió, Él va a venir. Y de la misma manera en que ascendió, de la misma manera va a venir. Así cierra el libro de Hechos. Vamos, para cerrar en el pasaje con el que partimos, cómo es que cierra, para corroborar lo que le estoy diciendo ahorita. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, que es con el pasaje con el que partimos. Hechos capítulo 1, y ahora el versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles le dicen: esa misma nube va a regresar, y ahora esperamos al mismo Jesús que ascendió. Ya no vea las cosas y los problemas de la vida. Tengamos la esperanza que Jesús en cualquier momento aparecerá por usted y por mí, aquellos que hemos creído en Cristo. Animémonos los unos a los otros. Jesús vendrá. Dale un fuerte aplauso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido reflexionar en esta mañana en la teología de la ascensión. La teología de la ascensión ilustrada en el Antiguo Testamento. La teología de la ascensión necesaria e indispensable según el Nuevo Testamento. Y la teología de la ascensión es una escatología bíblica clave de la nube de la gloria de Dios que se llevó al Cordero de Dios. Esa misma nube aparecerá en la segunda venida de Cristo. Nosotros queremos, Señor, estar preparándonos para la segunda venida. Y te esperamos, Señor. Por eso que te clamamos siempre en nuestras oraciones: ven, Señor Jesús, te esperamos. Y oramos para que este evangelio sea predicado y para que el nombre tuyo sea dado a conocer hasta lo último de la tierra. Si usted está acá sin Cristo y no le ha recibido, usted no podrá participar de ese acto tan especial cuando Jesús venga por los suyos. Vamos a participar aquellos que le hemos recibido en el corazón. No lo digo yo, lo dice Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga Jesús, no se vaya sin Jesús, no se vaya sin Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos tener esa esperanza de gloria, que así como se fue, así vendrá nuestro Señor Jesucristo. Te honramos y te bendecimos. Y te decimos, como decía tu siervo Jacob, que no te dejaremos hasta que nos bendigas. Y cuando nos bendigas, aquí estaremos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Fuerte el aplauso, amado.